¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Reciban un saludo especial de sus hermanos de la Iglesia de Cristo en Mexicali. Mi nombre es José Zapata y agradezco muchísimo el hecho de que estés acá con nosotros, siguiendo este taller, esta serie de clases que hablan acerca del discipulado. Hacemos un recuento rápido. En nuestra primera clase hablamos de que el discipulado es una relación. La segunda clase hablamos de que el discipulado es un mandato. En la tercera clase hablamos de discipulado del Padre, la semana pasada discipulado del Hijo, y hoy hablaremos acerca de discipulado del Espíritu Santo. Y quiero decirte, el propósito de este sermón no va a ser definir el Espíritu Santo, su obra, así como de una manera amplia o exhaustiva. Tampoco vamos a hablar de la Trinidad y de cómo se relacionan el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero lo que hablaremos en esta noche es de cómo nos relacionamos con Él de manera personal. Es cómo le percibimos en nuestro contexto de vida, cómo trabaja, cómo opera, cómo obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Recordemos que estamos hablando justamente y vamos a hablar del Espíritu Santo en el contexto de discipulado, y aunque suena algo raro, aunque suena o no suena tan familiar este término de que el Espíritu Santo disipule mi vida, pero te vas a dar cuenta que sí lo hace de manera constante, clara y permanente. Hay un comentario de Jonathan Edwards acerca de la Trinidad que dice lo siguiente, dice: Dios, el Padre, traza la salvación y provee al Salvador. Cristo, el Hijo, lleva a cabo la salvación y paga el precio. El Espíritu Santo confirma y aplica la salvación. Y eso es de lo que hablaremos en este tiempo. Quiero mencionar, en el Nuevo Testamento, hay N cantidad de ocurrencias donde aparece el Espíritu Santo, pero aparece 56 veces en los Evangelios, 57 veces en el libro de los Hechos solamente, 112 veces en las cartas de Pablo y 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. Su operación o su obrar en el Antiguo Testamento, pues dice Isaías 63, versículo 11, que estaba en medio del pueblo de Dios, y dice Éxodo 31:3, que capacitaba a ciertos hombres para tareas especiales. Lo mismo dice Jueces 6:34 y Jueces 11:29. Entonces, antes que nada, veamos dónde estamos parados en cuanto a nuestra comprensión del Espíritu Santo que nos fue dado cuando nos volvimos al Señor. Importantísimo es tomar en cuenta estos fundamentos, estas bases para la predicación de esta noche. La primera de ellas es que nosotros, cuando nos convertimos al Señor, cuando nos volvimos a Cristo, cuando le hicimos Señor y Salvador nuestro, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Ese sello, esa garantía, esa herencia, esas arras, así entre otros calificativos, son los que tiene el Espíritu Santo. Entonces, todo hombre salvo, toda mujer salva que se ha convertido, tiene el Espíritu Santo. Y veremos, según dice el Evangelio de Juan, por cuánto tiempo, ¿no? Pero vayamos directamente a Juan 14, del 15 al 17. Quiero leerlo para ti. Juan 14, del 15 al 17. Dice la Biblia: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Jesús está hablando con sus discípulos. Es un tiempo crucial, un momento único. En Juan capítulo 13, Jesús había pasado el tiempo con sus discípulos en el aposento alto, les había lavado los pies, les enseñó acerca de la humildad, del amor, acerca del servicio, de servir.
y les preparaba justamente para la muerte inminente que estaba por vivir unos días más adelante. Ahora bien, dice aquí Jesús que Él les enviaría otro consolador para que les acompañe siempre. Les enviaría otro consolador para que les acompañara siempre. Te quiero preguntar, ¿has pensado alguna vez en la importancia de que ese otro consolador es igual a Cristo? Es igual a Él. En este momento quiero que imagines lo que era para los discípulos de Jesús tener a Cristo en físico, tener a un Jesús que podían ver, que podían palpar, a un Jesús del cual podían verle sonreír, verle hacer milagros, verle comer, podían de alguna manera ver sus actitudes, su respuesta, o sea, cómo se comportaba, ¿verdad? Podían tener a su consolador personal ahí cerca. Y definitivamente tener cerca a Cristo te da mucha seguridad, te da mucha confianza, porque si Jesús da una dirección, esa dirección es correcta. O sea, ahí no hay falla porque viene de sus labios. No hay para dónde darle vuelta, es una dirección también directa. O sea, no podríamos mal interpretar lo que Jesús nos dijera en torno a una dirección. Entonces, eso suena increíble, tener a Jesús cerca de nosotros. Nadie podría negar ese beneficio de tenerles guiándoles y capacitándoles en cada paso del camino que los discípulos de Jesús estaban recorriendo. Ahora bien, la mayoría de nosotros, y posiblemente también, según vemos, pasó con los discípulos, solemos pensar que no hay mejor que eso. O sea, no hay mejor que tener a Cristo de manera presencial, que tenerlo físicamente. Y bueno, no hay mejor que tener un Jesús de carne y hueso. Pero ese mismo Jesús de carne y hueso es el que dice, yo me voy a ir y si no me voy, no puedo enviarles al Consolador, a otro igual que yo. Pues quien está diciendo me voy, ustedes se quedan, pero les envío un Consolador, es justamente nuestro Señor Jesús. Pero claro, o sea, al decirnos que va a enviar otro Consolador, nos pone un desafío muy fuerte frente a nosotros. Porque ahora nos está invitando a relacionarnos espiritualmente con ese otro Consolador. La cosa es que ese otro Consolador no podemos verlo. Es invisible. Piensa por un momento en el impacto de esa promesa que estaba declarando nuestro Señor Jesús. ¿Cómo impactaría el corazón de los discípulos? Incluso cómo impactaría su fe. Esto pone inseguro a cualquiera. Una nueva relación con alguien que no vemos. Quizá los discípulos ya de una manera hasta tierna, ¿verdad? Y le dirían a Jesús, oye Jesús, mejor quédate tú, hombre. Ya te conocemos, ya no la sabemos, ya hemos caminado juntos casi 3 años. Ya sabemos cómo trabajas. O es más, mira, vamos a hacer una oferta mucho mejor. Quédate tú y que se venga el otro también. Y esto va a ser incluso más poderoso. Si la ayuda que nos diste tú de manera física y presencial ha sido muy grande y este otro es igual que tú en clase o es igual que tú exactamente en la misma esencia, pues esto sería grandioso. Pero los discípulos no entendían que si Jesús no iba a poder enviar también a ese consolador que les estaba prometiendo. Juan 16, versículo 7 dice lo siguiente, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Piensa por un momento, ¿cómo podría ser mejor cambiar a un Jesús humano? Un hombre con el cual podías hablar, comer, comunicarte, tener diálogos, escuchar su forma de pensar, etcétera, etcétera. Por un espíritu a quien no podías ver físicamente.
Miles de años después, creo que la mayoría de nosotros también escogería a un Jesús físico antes que a un consolador espiritual, antes que al Espíritu invisible, al Espíritu Santo. Y esto nos trae una pregunta importantísima, preguntas que yo me he estado realizando en estas últimas semanas mientras he estado recogiendo material, mientras he estado estudiando la Biblia, porque definitivamente lo pienso ahora y digo, sí, o sea, es un desafío poder relacionarme con el Espíritu Santo. Hay muchas preguntas que vienen a mí, pero la primera de ellas para situarme y para ver dónde estoy en mi relación de discipulado con el Espíritu Santo es la siguiente, y nos aplica absolutamente a todos. ¿Qué hacemos con el hecho de que Jesús dice que es mejor para sus seguidores tener al Espíritu Santo? Te quiero preguntar, ¿realmente le crees eso a Jesús? Si es así, te quiero preguntar, ¿refleja tu vida esa creencia? ¿Sabes una cosa? O sea, podría relacionarnos con Dios, el Padre, de alguna manera es sencillo, es muy sencillo. Vas a la Biblia, vas a las Escrituras, ves todo lo que hizo. Dios, le oras, le clamas, le buscas, le pides perdón, le agradeces, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con Jesús. Y quiero ser como tú, y gracias por tu palabra, por tu sacrificio, la forma en que oraste, la forma en que enseñaste, la forma en que enfrentaste los desafíos de fe. Es sencillo. Pero, ¿y con el Espíritu Santo cómo nos relacionamos? Te quiero preguntar, ¿has podido relacionarte de manera significativa con ese otro consolador llamado Espíritu Santo? Es más, ¿sabes de qué manera disipula tu vida? ¿Qué tan atento estás a su obra en ti y alrededor de ti? ¿Cómo sabes que estás siendo obediente o desobediente a Él? Hermanos, Cristo ganó la salvación para nosotros. Cristo nos justificó y nos colocó en una posición de santidad. Y somos santos gracias a su santidad, a su sacrificio. Nos son atribuida la justicia de Cristo, nos es atribuida la santidad de Cristo. Posicionalmente somos santos, no lo ganamos, lo ganó Cristo. Pero aunado a ello, cuando fuimos salvados también, recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad en el presente. Fuimos salvados en el pasado, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad en el presente, en el día a día. Todo esto con la meta de ser más como Jesús, de honrarle y darle gloria al Padre. No es cosa menor esto que estamos mencionando ahora, porque incluso déjame decirte que hay algunos que piensan que estamos experimentando un ateísmo del Espíritu Santo. Dice un comentario lo siguiente: muchos de los cristianos rechazan, aunque de manera indirecta y quizás inconsciente, la divinidad del Espíritu. Piensan, planean y actúan como si el Espíritu Santo no existiera y no tuviera influencia en sus vidas. Ateísmo del Espíritu Santo. En otras palabras, en términos más prácticos, sería como decir, mira, tenemos al Padre y tenemos al Hijo y nunca le hemos batallado. O sea, en términos prácticos, la hacemos con ellos. Si opera, si trabaja, si hace, si obra, el Espíritu Santo, pues más o menos no hace la diferencia. Incluso, otra vez, de manera indirecta y quizá hasta inconsciente, no creemos que perdemos demasiado si el Espíritu Santo no influye en nuestras vidas. Y esa es una cuestión muy peligrosa, porque quizá muchos de nosotros nos encontremos ahora ahí, otra vez de forma inconsciente.
No decimos que de manera deliberada tú dices, yo no quiero nada con el Espíritu, no lo entiendo, no sé cómo trabaja, sé que lo tengo, sé que me fue dado, porque es un don, es un regalo de Dios, pero de ahí a que sepa yo cómo disipula mi vida, está muy complicado. Tres cosas que quiero mencionarte que hace el Espíritu Santo. Hay N cantidad de cosas, ¿verdad? Y de formas que trabajó al inicio de la iglesia, mientras la iglesia iba siendo establecida y confirmada. Cosas sorprendentes. Pero yo solo quiero mencionar tres que están relacionadas con el discipulado del Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque el interés acá es que al final de esta clase, al final de esta predicación, tú tengas, pero muy por encima, que tú terminamos esto y vas y buscas, vas y lees, vas y profundizas. Se despierta en tu corazón un interés por buscar el discipulado del Espíritu Santo. Se despierta en tu corazón un interés de estar abierto, de estar atento, de estar fino para captar cuando Él está trabajando en tu vida. Punto número 1, tres cosas, ¿verdad? La primera de ellas, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos instruye. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Enseñará y hará recordar el Consolador. Bueno, ¿qué hace el Consolador? El Consolador, básicamente el sentido de esa palabra, dice aquí un software bíblico, dice, ¿quién es? Es una persona que actúa como vocero, representante de la política, de la política, propósito o causa de alguien más, especialmente ante un juez en un tribunal. O sea, el Espíritu Santo, el Consolador, es un ayudador, es un mediador, es un abogado. Hay una traducción en la Biblia que le traduce justamente como ayudador, pero también algo así como abogado, ¿verdad? Y se refiere a un asistente legal en un tribunal que defiende el caso de alguien ante el juez. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús fue el medio para que los creyentes interactuaran con Dios. Jesús fue el medio para restaurar, para restablecer la relación que por causa del pecado, nosotros como hombres y mujeres habíamos perdido con Dios el Padre. El pecado nos impedía hablar directamente con Dios, pero gracias a Cristo, hoy podemos tener relación con Dios. Ahora bien, pero ¿qué hay del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es enviado para hacer el mismo trabajo. Él también es ayudador, Él también es mediador, Él es consolador. Pero Él lo hace justamente en otro proceso y en otra etapa, que es la de la santificación, es la de parecernos más a Cristo, ser más santos cada día, reflejar su gloria en cada tiempo y en cada momento. Es hacernos cada vez más espirituales para el Señor. Dice también que les enseñará. Y la Biblia nos presenta al Espíritu Santo como un maestro. Y el sentido de enseñar es impartir habilidades o conocimientos. Enseñar, impartir habilidades o conocimientos es instruir. 1 Corintios 2, versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que por la gracia de Dios Él nos ha concedido. Nos trae ese entendimiento y nos enseña. El gran desafío para nosotros, uno podrá decir, bueno, sí, sabemos que el Espíritu Santo es el consolador, el que ayuda, el mediador, el abogado, también que enseña.
Quizá esto despierte preguntas como, bueno, pero aboga por mí de forma directa porque así lo quiere, porque esa es su labor, o yo tengo que pedirle que abogue por mí. O quizás ambos. En cuanto al enseñar, ¿cómo sé que me está discipulando o enseñando? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo le está trayendo una instrucción a mi vida? ¿Cómo detecto que está ministrando mi corazón? Hermanos, y esas son preguntas legítimas, porque no es normal relacionarnos con Él, porque no lo vemos, porque no lo vemos. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es una persona. Y dices, bueno, y como no lo vemos, pues podemos empezar a relegarlo, porque creemos no ocuparlo tanto. Y decimos, bueno, déjalo ahí de reserva, en algo ha de servir más adelante. Por lo pronto, céntrate en Dios y céntrate en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Si no podemos relacionarnos con Él, no entenderemos su influencia en nuestras vidas y jamás le daremos las atribuciones que a Él corresponden. Porque si nosotros lo dejamos olvidado, rezagado, apartado, con poca influencia en nuestra vida espiritual, Espíritu Santo espiritual, ¿sabes una cosa? Estamos minimizando al Dios Espíritu Santo. Estamos restándole atribuciones, características importantísimas del Dios que es el Espíritu Santo. Entonces, no es cosa menor pasar por alto esto. Segundo aspecto y acción del Espíritu Santo, nos convence del pecado. Nos convence el pecado. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Lo convence en cuanto al pecado. Básicamente, la palabra convencer significa exponer, reprobar, corregir. El sentido es reprender, amonestar y convencer. Pero bueno, otra vez estamos hablando de relacionarnos con el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que es Él quien me está mostrando alguna falta en mi vida? ¿Cómo saber que es Él quien está discipulando mi pecado? Es una pregunta otra vez válida y es una pregunta genuina, es una pregunta honesta y que definitivamente nosotros en nuestro andar diario necesitamos resolver. ¿Cómo saber que no estoy teniendo un pensamiento humano en cuanto a una situación o que ese pensamiento que tuve fue humano y yo se lo estoy atribuyendo al Espíritu Santo? Un tercer aspecto que hace el Espíritu es que dice la Biblia que guía nuestras vidas. Guía nuestras vidas. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y cuando habla de los hijos de Dios, habla de aquellos que han nacido de Él. Y los que han nacido de Él recibieron el Espíritu Santo y entonces ese mismo Espíritu es el que los va a guiar. O sea, Él guía nuestras vidas. La palabra guiar, también en este software bíblico, básicamente significa guiar, traer, llevar. Realizar voluntariamente una acción o curso de acción debido al efecto de una influencia moral o espiritual. En otras palabras, cuando hablamos del Espíritu y cuando hablamos del Espíritu Santo es en relación a temas morales y obviamente a temas espirituales. Y decimos a temas morales porque esto sí que es importante.
Porque cuando el Espíritu Santo obra, siempre va a obrar cosas que estén acordes, que estén en paralelo, que se sujeten a la palabra de Dios. Que se sujeten a la palabra de Dios, que estén de acuerdo, que concuerden. Que guarden una relación muy estrecha. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo te guíe, vas a encontrar que te va a guiar siempre a cosas nobles, a cosas espirituales, te va a guiar a servir, te va a guiar a dar, te va a guiar a amar con un amor voluntario, consciente, espiritual, sacrificial. Te va a llevar a ser generoso, a ser desprendido, a ser honesto, a ser justo, a ser recto. O sea, en cada decisión que tú vayas a tomar y en cada andar de tu vida espiritual, van a ser cosas morales. Van a ser cosas morales. En algún momento, esto es bien interesante, pero incluso puede ser mientras estás orando, puede ser mientras estás ayunando, puede ser mientras vas manejando, mientras estás caminando, mientras vas corriendo, mientras tienes por ahí puestos tus audífonos, estés haciendo cualquier actividad que estés llevando a cabo, el Espíritu Santo puede estar trabajando. Pero ojo, en cuanto a esto, siempre te va a dirigir y te va a llevar a hacer cosas que son moralmente correctas. A cosas que son moralmente correctas. A cosas que tienen el carácter y que pueden calificarse o tener el distintivo de espirituales. Por ejemplo, si tú estás orando y en tu oración el Espíritu Santo, en tu oración Dios pone en tu mente ciertas personas que no traías planeado orar por ellas. Ora porque el Espíritu Santo te está moviendo, te está llevando, lo está disponiendo. Si tú vas manejando en tu auto, y esto es especial porque escuchaba un testimonio de una hermana hablando de la clase pasada, diciendo del Espíritu, hablando del discipulado del Padre, hablando del discipulado del Hijo. Hablaba de cómo pues ella estaba en alguna situación ahí personal complicada. De pronto dice que una hermana llega y toca su puerta y le dice, oye, traigo esto para ti. Ah, caray. Y ella dice, terminaba yo de orar y tenía esta necesidad ahí en mi vida, en mi familia, en mi persona. Pero dice que una discípula dijo, iba manejando y de pronto me paro en la tortillería y digo, caray, me hace que esta hermana ocupa esto y ponle esto otro. Y no es algo con lo cual esa hermana que manejaba salió pensando, quiero hacer esto, pero en el camino el Espíritu fue trabajando y eso está acorde a la palabra. Muchas veces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos pone personas, situaciones, eventos en nuestra mente y nosotros tenemos de dos, como hablamos ahorita, de aceptarlos, aceptar lo que el Espíritu Santo nos está hablando y darle trámite y obedecer la guía que trae a nuestra vida, obviamente que está acorde a la palabra de Dios, o en su defecto rechazarlo y desobedecerlo. Pero estoy seguro que muchas veces a ti como a mí nos ha pasado situaciones donde el Espíritu Santo dice, llámale, háblale, menciónale, dale, ve hasta su casa, dale una palabra de aliento, dale una palabra de ánimo. ¿Lo viste triste? ¿La viste triste? ¿Lo viste o la viste desanimado, desanimada? O sea, haz algo. Quizá en vez de llamar a otro hermano o a otra hermana para preguntar por la relación de él o de ella, ¿por qué no? Si el Espíritu Santo ya puso eso en tu corazón, ¿por qué tú no les hablas de manera directa? ¿Por qué tú no les llamas? Es increíble, he escuchado muchos testimonios de Dios obrando de esa manera por medio de su Santo Espíritu en el corazón de muchos. Y que llegaron y que hicieron y que animaron y que inspiraron de una o de otra manera. Yo te quiero preguntar, ¿has recibido la guía del Espíritu Santo?
¿Has recibido de su discipulado en una área en particular en tu vida? ¿Le estás obedeciendo? ¿Estás siendo obediente a eso que ha dispuesto en tu corazón, que ha dispuesto en tu mente? ¿Lo has llevado a cabo? ¿O simplemente le das carpetazo y vamos para adelante? No, son pensamientos fugaces, son chispazos que vienen así y no importa mucho. Ojo, hay que tener cuidado porque quizá estás resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos discernir de nuestros propios pensamientos y su guianza? Después de todo, el Espíritu Santo nos habla con con palabras audibles. Vamos a ver ahorita algunos versículos de manera muy rápida, donde sí que el Espíritu Santo, cuando menos eso decían los apóstoles, me habló el Espíritu Santo. Yo no sé de qué manera, he buscado y todo ello, pero no se concuerde decir, mira, de esta manera fue. Pero, ¿cómo podemos? Mira, Romanos 9:1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Basta decir por ahora que nuestra conciencia en la esfera del Espíritu Santo nos confirma si algo que estamos pensando es humano o es espiritual. Y ya lo hemos dicho. Si está relacionado con Dios, es espiritual. Gálatas 5:25, según vemos en ese versículo, se espera que andemos guiados por el Espíritu. Dice así el versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Pues sí que es importantísimo que sea una práctica nuestra, que estemos abiertos, que busquemos ese discipulado, que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo quiere decir a nuestras vidas. Decía ahorita que hay que tener cuidado de la actitud y la apertura que tenemos hacia el discipulado del Espíritu Santo. Hechos 5, versículo 9 dice, porque se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor. Hablaba del tema de Ananías y Zafira, donde se ponen de acuerdo para vender un terreno en un precio menor, o lo venden a tal precio, pero los apóstoles lo dicen, mira, lo compraron a un precio menor. Ellos mueren y Pedro dice, ustedes han mentido al Espíritu Santo. Ah, caray. En Hechos 7:51 dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Y estoy convencido de que el Espíritu una y otra vez se va a encargar de hacernos saber dónde hemos pecado, dónde estamos cerrando el camino, dónde vamos fuera del accionar o del andar cristiano. Pero tengamos cuidado de no resistir al Espíritu Santo y pensar, no, es que ya quedó solucionado, no, es que no pasó nada, no, es que internamente yo puedo pensar, bueno, son pecados personales que yo he llevado a cabo, nadie lo sabe, pero ya los traté conmigo mismo, ya lo traté con Dios y bueno, si el Espíritu Santo o algo o una voz no audible me está diciendo trátalo, háblalo, trabájalo o cámbialo, deja ese pecado, vamos de tener cuidado de no resistirle. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, no apaguen el espíritu. Y según el contexto, versículo 18, versículo 20, dice no apaguen el espíritu. En el contexto no apaguen estén siempre alegres, oren sin cesar, sean agradecidos. Entonces, estar siempre alegre, orar sin cesar, ser siempre agradecido con Dios, hace lo opuesto, o sea, enciende el espíritu, lo mantiene vivo. Y por otro lado, el versículo 20 dice, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Algo que sigue manteniendo encendido el espíritu es justamente someterlo todo a prueba, aferrarse a lo bueno, seguimos sujetos a lo bueno,
evitemos toda clase de mal. El mal, el tomar cosas malas, el tomar incluso todo lo que venga así de manera abierta, tiene el poder de apagar al espíritu, de apagar el espíritu. El Nuevo Testamento usa imágenes de fuego para describir la presencia y actividad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, sí que pasan grandes cosas y sí que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra actitud hacia el discipulado del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. En ese contexto de no agravien al Espíritu Santo de Dios, tenemos el versículo 29 y nos dice que lo que agravia al Espíritu Santo de Dios es la conversación obscena. Lo que no lo agravia son palabras que contribuyen a la necesaria edificación y que son de bendición para otros. ¿Qué otras cosas agravian al Espíritu Santo? Dice el versículo 31, la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia. Algo que no lo agravia tampoco es, dice ahí, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, ¿qué tal que te has resistido al Espíritu Santo y no lo tomas en cuenta? Y solo reconoces tu oposición a Dios y a Jesús. ¿Qué tal que te has apagado, que has apagado y mitigado al Espíritu y no lo tomas en cuenta? Solo reconoces que tu relación con Dios se ha enfriado, solo reconoces que se está extinguiendo tu relación con Cristo, con las Escrituras, pero no has pensado en que estás apagando al Espíritu. ¿Qué tal que has agraviado también al Espíritu y no lo tomas en cuenta y simplemente dices, no, sé que estoy en oposición a Dios, sé que he ofendido a Jesús, pero ¿y el Espíritu? ¿Y el Espíritu? ¿Qué tan conscientes estamos de que nuestra forma de vivir el cristianismo está poniendo a prueba, resistiendo, apagando y agraviando a su Santo Espíritu? Hermanos, la evidencia contundente del discipulado del Espíritu Santo en nuestra vida lo vemos por Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23 nos habla de los frutos que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esos frutos vienen cuando estamos siendo guiados por Él. No se dan solos. Si andas en la carne, si andas en las obras de la ley, si andas trabajando bajo tus propios dones, talentos, medallas, logros, galardones, no pueden ser. Son frutos tuyos, son frutos de tu disciplina, de tu esfuerzo, de tus muchas ganas, pero no son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22. Tenemos un listado, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Aquí tienes la muestra. El fruto del Espíritu es todo esto. Y si el amor, la paciencia, la paz, la amabilidad, el dominio propio, la bondad, la fidelidad no están hoy presentes en tu vida, si careces de la mayoría de las virtudes que aquí tenemos, debes hacerte una pregunta: si en verdad es el Espíritu Santo quien está discipulando tu vida.
Porque si yo te digo a ti que he aprendido soccer, he aprendido música, he aprendido algún instrumento, si yo te digo que he aprendido, no sé, alguna habilidad, algún deporte, y te digo que llevo 2 años, 3, 5, 15, 20 años practicándolo, cuando tú me veas, estoy seguro que vas a esperar ver los frutos. A ver, si tienes 5, 10 o 15 años haciendo eso, es muy posible que de ti veamos un nivel experto en esa habilidad o talento, etcétera, etcétera. Pues bien, si alguien es guiado, instruido, enseñado por el Espíritu Santo, esos frutos deben de ser evidentes. Deben ser evidentes en tu vida, en tu corazón. La Biblia nos presenta el Espíritu en contraposición con la vida en la carne, en Gálatas 6, versículo 8. La Biblia nos presenta la vida en el Espíritu en contraposición a los esfuerzos humanos o dones personales, según Gálatas 3, versículo 3. Dado nuestro conjunto de talentos, experiencias, educación, muchos de nosotros quizá pudiéramos hasta vivir exitosamente el cristianismo según los estándares del mundo, sin ninguna fortaleza del Espíritu Santo. Hasta el crecimiento de una iglesia en número puede producirse sin él. Solamente trae personas que puedan poner buenas tarimas, buena música, buenos escenarios, buenas cuestiones muy atractivas, y hasta una iglesia puede crecer así. Pero nunca, nunca y absolutamente nunca va a sustituir el poder del Espíritu Santo en el obrar de un cristiano y en el obrar de toda una iglesia. Permite que el Espíritu Santo trabaje en ti. Y para terminar, ¿cómo podemos saber? Una manera de saber que la dirección que nos está dando el Espíritu Santo es cuando nosotros la comparamos, lo corroboramos o lo llevamos a la luz de la Escritura. Otra vez, siempre va a ser moralmente bueno y obviamente va a ser espiritual, porque lo hacemos para Dios, lo hacemos para honrarlo, para glorificarlo. No estamos dependiendo de nuestros dones o talentos, estamos dejando todo el control a lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Pero mira, sin Dios, todos los pensamientos que tenemos son humanos. Con Dios, aparte de esos pensamientos humanos, una vez que tenemos el Espíritu Santo, tenemos también, porque poseemos el Espíritu Santo, discernimiento espiritual. Ahora tenemos una comprensión sobrenatural. Ahora tenemos un discernimiento que no es propio de nosotros, que no lo puede tener alguien que anda en la carne o alguien que no conoce de Dios. Hoy tenemos un discernimiento espiritual. Decía ahorita Romanos 9, versículo 1 dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Hermanos, nuestros pensamientos ahora no son los pensamientos de la persona natural. Y, claro, la persona natural, la persona sin Cristo, tiene gracia también, de esa gracia que es universal. Es una gracia para todos. Hay buenas ideas, buenas propuestas, buenos proyectos, pues, pero nunca mejores que los que en Cristo nosotros podemos discernir. Pero los hay. Bueno, el pensamiento humano es superado, y nosotros, gracias a Espíritu Santo, tenemos ahora un pensamiento espiritual. Y cuando discernimos en la esfera del Espíritu Santo, ponle una palomita, está todo confirmado. Está todo confirmado. Lo que Él te guía, lo que Él te pide, lo que Él te enseña, lo que está discipulando en tu vida, es acorde a la palabra. Dale para adelante. No te detengas. Mira cuántas cosas hizo el Espíritu Santo, y aquí terminamos en Hechos, y no las puse todas, pero
me sorprenden muchísimo y me generan también muchos interrogantes. Hechos 8:29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Entonces, Hechos 8, el Espíritu habla con Felipe y el Espíritu se lleva a Felipe. Hechos 10:19, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. ¿Qué tenemos aquí? El Espíritu habla también con Simón. Hechos 11:12, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Nuevamente habla el Espíritu. Hechos 13:2, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, otra vez, el Espíritu Santo habló. Me parece muy interesante esta parte porque sucede en un contexto de ayuno, en un contexto de estar reverenciando, de estar levantando, adorando al Señor. Entonces, lo que viene de ahí, lo que de ahí se escucha, es la obra del Espíritu Santo. Creo de manera muy personal que es ahí donde más se valida, donde se pule, donde pasa los filtros más puros. Una decisión o una guianza que nosotros estamos tomando. Contexto de ayuno y contexto de oración, contexto de estar reverenciando al Padre. ¿Y qué hace aquí el Espíritu? Habla y aparta. Dice, quiero a Bernabé y a Saulo por el trabajo que los he llamado. Él tiene un trabajo, él tiene una misión, él tiene un llamado también. Muchas de las cosas que hace el Padre y muchas de las cosas que hace el Hijo. Hechos 13, versículo 4, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Otra vez enviados, como Jesús también envió apóstoles, envió a sus discípulos. Hechos 15:28, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. ¿Qué tenemos aquí? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Lo que tenemos aquí, o sea, uno pudiera pensar, bueno, que se pusieron a dialogar los apóstoles con el Espíritu Santo, se hablaron y dijeron, a ver, pongamos la situación sobre la mesa. O sea, ¿qué podemos pensar? Que si alguno de ellos no estaba de acuerdo y algunos, los discípulos, los apóstoles, que quizá dijeran, hey, Espíritu Santo, no estoy de acuerdo. No, pero lo que dijeron es que en ese Romanos 9:1, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo, es que lo que ellos pensaron, lo que tenía calidad de bueno, fue sellado y confirmado por el Espíritu Santo. Más cosas podemos decir acerca del Espíritu en Hechos 16:6, en Hechos 20:22, pero quiero rematar o quiero terminar aquí, hermanos, hablando de que el Espíritu Santo es sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural, no es esotérico, es sobrenatural. Lo que implica que no podemos limitarlo al pensamiento humano y finito. No podemos hacer eso. No podemos contenerlo en tu pensamiento, en el mío, ni siquiera en la suma de todos nuestros pensamientos o del pensamiento de los hombres más nobles, más rectos, más justos o de un discernimiento superior. Simplemente lo que sí podemos hacer es relacionarnos con Él. Lo que sí podemos es esperar una ayuda sobrenatural, algo que nos supera, algo que nos queda o que es muy grande, ¿verdad? Que trae una gran ayuda para nosotros. Te dejo con esta parte de Juan 14, versículo 16, dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Desde que tú te bautizaste, desde que te convertiste, te arrepentiste de tus pecados, reconociste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Desde ese momento, el Espíritu Santo ha estado residiendo en ti. Mora en ti,
1 Corintios 3, 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esto es una verdad muy poderosa. El Espíritu Santo habita en ti. Jesús dijo, para que los acompañe siempre. Ahí ha estado, en todo tiempo, en todo momento. Ahí ha estado, ha enseñado, ha corregido, ha guiado, ha mostrado, ha expuesto tu pecado y mi pecado. Nos ha hablado de manera contundente, de manera continua, seguida, en todo tiempo. La pregunta final para cada uno de nosotros es que nos vamos a mantener, como decíamos al inicio, en ese ateísmo del Espíritu Santo, porque sabes una cosa, ahora ya no estamos inconscientes, como decía por ahí, de que muchos de los cristianos rechazan, aunque de manera indirecta o quizá inconsciente, la divinidad del Espíritu Santo. Hoy ya no estamos inconscientes. Hoy ya no podemos decir, bueno, es que esto pasó pues de manera indirecta, la verdad no me había dado cuenta, no fui persuadido a... O vamos a ser hombres y mujeres que buscan el discipulado del Espíritu Santo en sus vidas y en cada decisión que van tomando en el día a día. Te dejo con un comentario final de Francis Chan en su libro El Dios Olvidado. Dice, desde mi perspectiva, el Espíritu Santo es trágicamente abandonado y, para todo propósito práctico, olvidado. Aunque ningún evangélico negaría su existencia. Estoy dispuesto a apostar a que hay millones de asistentes a las iglesias en todo lugar que no pueden decir con confianza que han experimentado su presencia o su acción en sus vidas en este año anterior. Y muchos de ellos no creen que pueden experimentarla. Habiendo hablado esto, hermanos, espero que en tu corazón inicies una relación intencional de discipulado con el Espíritu Santo. Espero que propicies un vínculo, una correspondencia con ese Santo Espíritu. Muchísimas gracias a todos y que a Dios sea todo el honor